Alejandro Alito Moreno está entrando en una de las etapas más delicadas de su carrera política. Existe una solicitud de desafuero en su contra, hay un expediente activo, la Cámara de Diputados ya tiene preparado un proyecto para decidir si ese procedimiento avanza formalmente y a partir de septiembre, en solo unas semanas, el caso podría entrar en una fase decisiva. Y hay mucha gente en México que exige ya hay que desaforarlo, ya, sin conocer exactamente qué significa desaforar a un senador, quiénes pueden hacerlo ni qué tendría que ocurrir después. Así que hoy vamos a hacer tres cosas. Primero vamos a explicar rapidito cómo funciona un desaforo en México. Segundo, te voy a decir exactamente dónde está hoy el caso de Alejandro Moreno, que acaba de cambiar. Y por último, por qué la postura de Ricardo Monreal está generando tantas preguntas. Antes de continuar, una aclaración necesaria. Todo lo que vamos a mencionar sobre posibles delitos, desvíos o responsabilidades de Alejandro Moreno corresponde a acusaciones e investigaciones en curso. No existe hoy una sentencia condenatoria definitiva. Dicho eso, vamos a los hechos. La solicitud vigente contra Alejandro Moreno fue presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche y está relacionada con señalamientos de peculado, uso indebido de funciones y un presunto desvío de aproximadamente 83.5 millones de pesos durante su administración como gobernador de Campeche. Y el expediente no está muerto. En julio, apenas hace unas semanas, la Fiscalía de Campeche presentó nueva información ante la sección instructora de la Cámara de Diputados para fortalecer su solicitud. Y este 19 de agosto, Hugo Eric Flores, presidente de la sección instructora, confirmó que ya existe un proyecto preparado para determinar si esa solicitud se admite formalmente o no. Repito porque esto es clave. Todavía no estamos hablando de que Alejandro Moreno ya haya sido desaforado. Estamos hablando de que ya existe el documento que permitiría tomar la decisión de iniciar formalmente el procedimiento. Pero justo cuando esto está ocurriendo, Hugo Eric Flores anunció que dejará su curul a partir del 31 de agosto para asumir la dirigencia del nuevo partido Paz. Es decir, el hombre que preside el órgano encargado del expediente se va exactamente cuando el caso podría comenzar a moverse. Y aquí entra otra fecha importantísima. El 1 de septiembre comienza el nuevo periodo ordinario del Congreso. Kenia López, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y ella pertenece al PAN, ya señaló que no descarta que el asunto de Alejandro Moreno vuelva a discutirse a partir de ese momento. Entonces, ¿qué significa realmente desaforar a alguien? Lo que popularmente llamamos desafuero jurídicamente se conoce como declaración de procedencia. Alejandro Moreno es senador y por su cargo tiene una protección procesal. Eso no significa que esté por encima de la ley. Significa que para que determinadas acciones penales puedan proceder contra él mientras ocupa ese cargo, primero debe seguirse un procedimiento especial en la Cámara de Diputados. Una fiscalía presenta la solicitud y las pruebas que considera pertinentes. La sección instructora recibe el expediente, analiza si existen elementos para abrir formalmente el procedimiento y si se admite, comienza una etapa donde se revisan pruebas, argumentos y la defensa del funcionario. Después puede elaborarse un dictamen y si el procedimiento llega hasta el Pleno, la Cámara de Diputados decide si hay lugar o no a retirar esa protección procesal. Y aquí sí hay que hacer una distinción fundamental. Desaforar a Alejandro Moreno no es condenarlo. El Congreso no decide si cometió peculado ni cuántos años debería de pasar en prisión. Lo que decidirá es si puede enfrentar el proceso penal sin la protección de su cargo. Después serían las autoridades judiciales las que tendrían que determinar responsabilidades. Entonces, cuando alguien dice ¿por qué no lo desaforan mañana?, la respuesta es porque existe un procedimiento que tiene que cumplirse. Pero eso tampoco significa que el expediente tenga que estar congelado eternamente. Y ahí es donde llegamos al punto central e irónico de esta actualización. Alejandro Moreno se ha convertido en uno de los críticos más agresivos de Morena y del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Desde el inicio de este sexenio ha realizado 5 viajes a Washington, 2 en el 2025 y 3 en el 2026, para denunciar al gobierno mexicano, acusar a Morena de autoritarismo y llevar ante actores políticos estadounidenses señalamientos sobre supuestos vínculos contra integrantes del partido gobernante y el crimen organizado. Ha utilizado además expresiones como narcopartido para referirse a Morena. Y por eso resulta inevitable voltear a ver a Ricardo Monreal. Monreal no es un diputado cualquiera, es el coordinador de los diputados de Morena y una de las figuras con mayor influencia dentro de la Cámara. En estos últimos días se le volvió a preguntar sobre el posible desafuero de Alejandro Moreno.
Monreal negó estar protegiéndolo y sostuvo que corresponde a la sección instructora determinar si existen elementos para que el procedimiento avance. Jurídicamente esa respuesta puede ser correcta, pero políticamente deja una pregunta enorme, porque estamos hablando de un dirigente opositor que viaja constantemente a Estados Unidos para acusar al partido de Monreal de autoritarismo, corrupción y vínculos con el NAR. Entonces la pregunta para Monreal es muy sencilla. Si la Fiscalía presenta elementos jurídicos suficientes para retirar la protección procesal de Alejandro Moreno y permitir que enfrente a la justicia, ¿usted apoyará que el procedimiento avance? ¿Sí o no? Y esta pregunta no aparece de la nada. En el 2022, durante otro episodio relacionado con el desafuero de Alejandro Moreno, Laida Sansores acusó públicamente a Monreal de haber intervenido en favor del dirigente priista. Aquella controversia incluyó conversaciones privadas cuya difusión terminó después en tribunales. Yo no estoy afirmando que existe un pacto ni que Monreal esté protegiendo a Alejandro Moreno. Él lo niega, pero el antecedente existe y por eso me parece legítimo preguntar cuál será su posición si este expediente finalmente llega a una decisión política dentro de la Cámara. Entonces, ¿dónde estamos hoy exactamente? Alejandro Moreno no ha sido desaforado. No existe todavía una resolución del Pleno, pero sí existe una solicitud vigente, sí existe un expediente y existe una nueva información entregada por la Fiscalía. Y ahora sabemos que ya existe un proyecto preparado para decidir si esa solicitud será admitida formalmente. Hugo Eric Flores se va el 31 de agosto. El nuevo periodo del Congreso comienza el 1 de septiembre. Y una de las primeras grandes preguntas será quién queda al frente de la sección instructora y qué decisión toma sobre ese expediente. Por eso septiembre no significa que automáticamente van a desaforar a Alejandro Moreno. Pero sí puede ser el momento en que finalmente sepamos si este procedimiento va en serio o si nuevamente se queda atorado. Y eso es exactamente lo que debemos de observar. La pregunta es concreta. ¿Hay elementos suficientes para retirar el fuero y permitir que la justicia haga su trabajo? Si existen, que el procedimiento avance. Si no existen, que la Cámara lo explique públicamente y cierre el asunto con argumentos. Porque el fuero no puede convertirse en una excusa para congelar expedientes indefinidamente. Ahora les pregunto a ustedes, ¿sabían realmente cómo funciona el desafuero? ¿Creen que este expediente finalmente avanzará a partir de septiembre? ¿Qué opinan de la postura de Ricardo Monreal? Y una última pregunta, si Alejandro Moreno eventualmente enfrentara un proceso penal completo, tuviera derecho a defenderse y finalmente un tribunal lo encontrara culpable de los delitos que se le imputan, ¿qué sanción considerarían ustedes proporcional y justa conforme a la ley? A partir del 1 de septiembre, en unas semanas, vamos a estar observando cada movimiento de este caso. Te pido por favor tu opinión aquí en los comentarios y te pido por favor que compartas este video para que le llegue a todos los mexicanos y mexicanas y sepan exactamente qué está pasando con el caso de Alejandro Moreno. Te pido un me gusta, sígueme y nos vemos en el próximo video.